4 minutos de exceso sobre los 15 minutos de tolerancia habitual en el tribunal, por lo cual pido las excusas, presento las excusas del caso. Vamos a dar comienzo de este acto que se realiza en el seno de la Junta de Cohortes de la Maestría en Derecho Procesal, que esta universidad hace 4 veces por año. Tenemos una cohorte grande en segundo año, una más pequeña en primer año, y son los alumnos que nos están acompañando de todas partes de América Latina y de todo el país en este momento. Por lo tanto, con su venia, señor vicedecano, y con la de mi jefa actual, la directora de la Escuela de Graduados, yo quiero mostrar 2 cosas en este acto. Primero, contarles que anoche hemos tenido una reunión en la sede del decanato de la facultad, donde se ha hecho especial hincapié en la necesidad de que las maestrías de la facultad realicen una tarea investigativa en la cual se integren los conocimientos que aquí se brindan, junto con las actividades profesionales, etcétera, de los abogados de los distintos lugares de los cuales concurren. Quiero que sepan que en esta maestría esa tarea se realiza, y tengo la suerte de hoy, realmente suerte porque me acaba de llegar, hemos sacado un libro que se llama Lecciones de Derecho Procesal, un viejo libro mío, es el 18º que presento en esta tarea investigativa, en este caso hecho con el profesor Calviño, que me está acompañando no sé por dónde. ¿Desapareció Calviño? Y el profesor Di Giulio, que es el titular de la asignatura de Derecho Procesal Civil y Penal en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, llevando esto para el Derecho Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Esto, que es el libro 1, que venía para mí, yo quiero regalárselo a la biblioteca de la facultad, en la persona de mi jefa, la directora de la Escuela de Graduados, como muestra de la tarea de investigación que usted nos exigía ayer, señora. Para que vean la rapidez y efectividad de sus mandatos. 24 horas tienen 1000 páginas escritas. No le encuentro si me lo exige un rato más. Muchas gracias. Lo segundo es que desde hace tiempo yo quiero darle el marco de esta maestría al profesor que respeto y admiro tanto, quiero tanto, Ariel Álvarez Gardiol, con que quiero que sepan que yo me recibí con él como última materia en la Facultad de Derecho del Litoral, para que vean la juventud del profesor, que de eso se trata. Y ya es la 3ª o 4ª vez que hacemos esta reunión, haciendo que esto sea el marco de una reunión de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, que él representa acá en esta zona del litoral argentino. Y en este caso hemos juntado disertantes para hacer unas reflexiones públicas respecto del contenido procesal del Código Civil. Ustedes me permiten, yo quiero ofrecerle su casa, señor, a partir de ahora es la suya, usted gobierna la situación, estamos en la Academia de Córdoba. Muchas gracias. Yo quiero dar la bienvenida muy especialmente a la señora presidenta del Colegio de Abogados y reiterar el agrado de tener al señor vicedecano de la facultad en este auditorio. Bienvenidos a este ciclo de reflexiones sobre la reforma del Código Civil y Comercial que hemos organizado desde el Instituto del Centro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Tengo clara conciencia que ustedes no han venido a esta reunión para escucharme a mí, sino para atender al panel que, dirigido por el profesor Alvarado Belloso, ha sido convocado para incorporarlo a la maestría del derecho procesal que se dicta en nuestras aulas para referirse a las consideraciones que les merecen aquellas modificaciones incorporadas al Código de Vélez que tienen una incidencia importante en el trámite procesal. Quiero además, en nombre de la mesa directiva del Instituto, expresar mi gratitud por la enorme colaboración que nos brinda la Caja Forense en la persona de su presidente, el doctor Juan Manuel Costantini, representado en este acto por una nutrida delegación de jóvenes colegas que nos acompañan. Doctor Alvarado Belloso, continúe usted con la presentación. Yo lo dejo aquí para... Aquí no, vamos a mantener aquí todo, que no quede nadie afuera. A partir de lo que Ariel nos había pedido,
pensamos sería interesante desde una óptica puramente procesal y de abogados, que no de jueces. Se dijeron algunas cosas en torno al actual, al recientemente aprobado Código Procesal Civil, días antes de su entrada en vigencia. Para eso les he pedido a 3 importantes profesores de la maestría que me acompañan en este momento. Hablo de Andrea Meroy, de Julia Gandola, ex magistrada en los tribunales ordinarios de Santa Fe, hasta hace poco tiempo juez en el tribunal colegiado de responsabilidad extracontractual, y al profesor Terraza, que ya son profesores de la maestría y por tanto conocidos por todos. Cada uno va a hacer una referencia a distintos aspectos procesales del código, y yo solo hago una introducción porque lo importante son ellos y no yo. Y yo quiero decir apenas 3 cosas, y los digo desde mi óptica de juez jubilado. Para quienes no me conocen, yo he estado exactamente 35 años adentro del Poder Judicial, que no son pocos. Llevo 22 años litigando del otro lado del mostrador, donde la injusticia sufre y se siente de verdad. Y he aprendido con los años que un código hecho por un juez es diferente de un código hecho por un abogado. Los abogados sufrimos los códigos hechos por los jueces. Yo, siendo juez, he hecho leyes y códigos, y la han sufrido y siguen sufriéndola todavía mucha gente. Lamentablemente presento mis excusas por eso. Pero ahora estoy de los que sufre del otro lado las cosas que hacen los códigos. A mí este código, que me parece importante, hecho por gente de pro, gente de bien, hay cosas que no me gustan, y debo decirlas como abogado. Me parece que la crítica constructiva nos ayuda a todos, por lo menos a buscar una verdad consensuada. Era la única forma de lograr, si es que se puede, el valor relativo de la verdad. Voy a hacerle 3 críticas puntuales, que ustedes compartan el íter del pensamiento de un hombre viejo que ya está de vuelta en la vida y que no va a alcanzar a ver el resultado de la aplicación que yo pienso será desastrosa de este código. Y quiero explicarles el porqué de esto que estoy diciendo. Para empezar, me parece que el código es inconstitucional en cuanto ha violado en forma grande, reiterada, el principio de reserva constitucional. Quiero que sepan, acá hay mucha gente que no es argentina. Quiero que sepan que nosotros constitucionalmente somos de hecho, la nación argentina, que es el nombre de nuestro país, el nombre constitucional de nuestro país, es una república representativa y federal. 3 palabras que en esta maestría que nos acompaña a mis alumnos se defienden severamente. Yo defiendo la libertad, defiendo la república y defiendo la federalidad. Hace un rato, conversando con un compañero de toda la vida que vino de Santa Fe para estar un ratito con nosotros en este acto, me decía él, no es baladí decir que somos un país federal. Un país federal significa que manejamos nuestros propios peculios, manejamos nuestros propios ingresos, que nadie nos lo lleva. Y cuando con lo que pasa hoy, que cada 100 pesos que los santafesinos producimos nos devuelven 7, eso significa que hay un cambio en el nivel de vida. Recién hablamos del tema. Hay gente que vive mejor que nosotros con la plata que producimos los santafesinos. Igual dirán los cordobeses de Córdoba y los riojanos de La Rioja. Y yo defiendo la federalidad. Me parece muy importante, somos 5 los países federales en América Latina, en el continente, Estados Unidos, y en América Latina, Brasil, México, Venezuela y Argentina. Y de estos países solamente 2 tenemos multiplicidad de códigos, los mexicanos y los argentinos. Los otros se han unitarizado en la legislación, porque tanto Brasil como Venezuela tienen un código procesal único. Mientras tanto, tenemos nosotros un código procesal por cada provincia o estado provincial existente en la República Argentina. Eso hay gente que le molesta, gente que le parece un disparate,
pero me parece de la mayor normalidad, porque no es lo mismo litigar en el medio del monte chaqueño que en la quebrada de Humahuaca o en el centro de la ciudad de Rosario. Y además hay implicaciones específicas y propias de cada ser nacional. La Argentina no tiene un ser nacional, nadie tiene el chaná con el mocovín, con el tobar y con el mapuche. Somos idiosincrasias diferentes, personas diferentes, costumbres diferentes. Y atención, cuya legislación, que es única, tiene que ser aplicada conforme, atención, la idiosincrasia del hombre que sufre la aplicación de la ley. Esto me parece que es tan obvio, que es tan evidente, que les faltaría el respeto si yo insistiera con estas ideas. Pero doy un solo ejemplo para que vean cuán grave es lo que estoy diciendo. Paraguay, país al cual estamos tan cercanos nosotros, tiene un código penal hecho por un alemán, que habla bien castellano, pero que es alemán, con formación alemana, y ha hecho un código penal para Europa, no para el Paraguay, que está sufriendo hasta un código que está mal redactado, porque ustedes saben que los códigos penales se redactan en el modo subjuntivo, en el modo verbal subjuntivo, lo que puede o no ser, y además se redacta para el futuro, el que matare, el que hurtare, el que robare. Esto redacta para el pasado, en vez del subjuntivo pasado, el que matara, con lo cual de hecho los paraguayos no tienen código penal para una persona que entiende la lengua de que estamos hablando. Cuando los pactos importantes anteriores a la Constitución, y sobre todo siguiéndolo a Vidal Campos, que lo he pedido para poder tenerlo a la vista, Alberdi hace su proyecto, sus bases, copia el texto de la 10ª enmienda de la Constitución Nacional, de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice: los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, están reservadas a los Estados respectivamente o al pueblo. Eso fue lo que pasó en Argentina. Acá se dijo en el artículo 75 cuáles eran lo que se le entregaba, el Código Civil, etc. Pero atención, nunca se delegó el poder jurisdiccional, que estuvo y está y tiene que estar en manos de cada provincia. Por eso que acabo de contarles a ustedes de la necesidad de que la idiosincrasia del juez sea la que aplica la misma idiosincrasia a la persona que sufre la ley. Esto se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Se ha roto porque el legislador civil se ha puesto a legislar en lo civil sobre las facultades de los jueces. Y en un montón de artículos. Tengo acá, son cientos de artículos, que son los que algunos de ellos van a hablar, particularmente Andrea Meore van a referir muchos, particularmente relativo a la familia. A mí me parece que eso es inconstitucional. Será difícil que así se declare. Por dos razones. Primero, porque nos hemos acostumbrado a que nos cacheteen desde la capital federal. No tenemos los pantalones puestos de la federalidad. Nadie se anima a decir que esto es inconstitucional en serio. Y además tenemos los antecedentes de la propia Corte, que estableció que era posible que el legislador nacional se metiera en lo procesal en la ley de fondo, cosa que hizo en la ley de quiebra y en la ley de prenda agraria, porque era razonablemente necesario que así ocurriera. La pregunta es, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo necesario? ¿Y qué es lo razonablemente necesario para permitir que el codificador de Buenos Aires haga lo que tiene que hacer el hombre que aplica la ley en la selva chaqueña? Yo le tengo mucha tirria, esa es la palabra, a las palabras tan relativas. ¿Qué es lo razonable? ¿Cuán razonable hay que ser para ser razonable? Jorge Vázquez Roa hace un libro sobre lo obsceno. ¿Qué es lo obsceno? ¿Cuán obsceno hay que ser para ser obsceno? Pero además,
así que será muy difícil porque tenemos antecedentes en contra de la Corte. Este código, así como tiene la virtud de ser hecho por excelentes civilistas, tiene la contra de ser hecho por excelentes jueces y por jueces de la Corte. Mi pregunta será, ¿qué juez argentino se va a animar a decir que es inconstitucional el código hecho por el presidente de la Corte Nacional y por la única juez profesora de civil que existe en la Corte? Claro, ellos nunca dirían esto, es obvio, pero ¿qué juez inferior, integrando la Corte, sería capaz de decir que lo que hicieron sus superiores es inconstitucional? Esto es una cosa que vamos a estar rengos toda la vida. Por lo tanto, esto no es más que una expresión de derecho al pataleo. Pero es posible que alguien que sea joven y que tenga ganas de hacer las cosas haga los planteos de esto. Y es también posible, no digo que sea probable, es posible que a los jueces de la Argentina se pongan los pantalones largos y así lo digan. Sobre todo cuando estamos haciendo cosas que nos hace a perder el sentido de la ley. Yo tengo para mí que estamos en un barco prácticamente sin rumbo. Yo hace años, y eso lo hago con mi maestría, que pontifico la necesidad de ser todos esclavos de la ley. Para ser libre, debo ser esclavo de la ley. Si no lo soy, no alcanzo a tener la libertad a la cual aspiro. Y en esta misma mesa, un profesor dijo que este era un código de poca norma y de muchos jueces. Si tengo una norma que es relativa, que me habla de los principios que están tan en boga, y los jueces no se manejen con la ley, sino con la buena fe, con lo razonable, y tengo 10.000 jueces en la Argentina, es posible que respecto de esta norma haya 10.000 interpretaciones diferentes, en cuyo caso la norma será blanco en Buenos Aires, negro en Rosario, pero en Rosario puede ser blanco, gris, ni, sí, no, o tranvía, o buzón, en el mismo piso, con jueces de la misma competencia material. Esto me parece de enorme gravedad. Alguien tiene que decirlo, y yo me animo a decirlo en la Facultad de Rosario, para que alguien pueda sostener una cosa parecida. Por lo tanto, lo primero que tengo es la inconstitucionalidad por no respetar la federalidad y el principio de reserva que me prometió y marcó el constituyente. Segundo, no me gusta un código hecho por jueces, ni tampoco me gusta un código hecho por comisiones. Siempre lo he dicho, lo tengo escrito así. Y con esto, lo que empezamos a hacer ahora es crear una incertidumbre judicial. Cuando yo empecé mi abogacía, si a mí me traía un señor un pagaré, firmado en su presencia por el deudor, el señor era solvente, doctor, ¿lo cobramos? Sí, yo me animo a cobrarlo, señor. Y con eso empeñaba mi palabra de una persona que quería ser buena abogada. Si hoy me dicen lo mismo, ¿luego lo cobramos? No sé. ¿Cómo no sabe, doctor? Y no sé qué me puede pasar. Puede salir con cargas dinámicas, autosatisfacción, con tantas cosas me pueden salir, y yo gano, pierdo, empato o me voy al río, no sé qué puede pasar. Pero esto miren cómo se ha terminado. Bueno, doctor, bueno, está bien, le acepto, ¿no? Sí, yo lo haría, vivo de eso, señor. Bueno, ¿cuánto va a tardar, doctor? No sé. ¿Cómo lo puedo saber? ¿10 días o toda la vida? Bueno, ¿y cuánto me va a costar, doctor? Pues no lo sé. ¿Cómo quiere que lo sepa? Depende de cuánto me den. Ahora la pregunta, entonces usted no me va a cobrar. No, yo sí le voy a cobrar. Claro, yo vivo de esto. Y ya, o si no, no le tomo el caso. El pobre tipo que me deja el caso es un loco de la guerra. No me lo nieguen. Se mete en un safari peligrosísimo, del cual no sabe cuándo va a poder salir, y le puede ahora pagando, y encima, pobrecito. Esto ha generado dos vertientes judiciales. Una que se llama decisionista, solidarista, que se basa en lo que al juez le gusta respecto de la ley, si le gusta la aplica y si no, no la aplica. Y otra que recibe el nombre de garantista, palabra que tiene muy mala prensa, desgraciadamente.
porque la palabra se ha maurovializado en la Argentina. Mauro Vial es un personaje de la televisión que dice... Entonces, a ver, ¿creen que el ser garantista es poner una puerta giratoria en el ingreso de una comisaría para que el imputado entre y saca con el mismo envión? Y no es eso. Se trata simplemente de aplicar irrestrictamente las garantías de la Constitución, que es precisamente el proceso. Reflexioné en voz alta respecto de esto. ¿Se darán cuenta que no me gusta? Sobre todo porque en esta lucha final, decisionismo versus garantismo, yo soy garantista. Peleo por la aplicación diaria de la Constitución. Porque creo que el proceso de verdad es un límite al poder. No es un trámite, un cúmulo de trámites como imbelemente puede decirse. Está pensado como límite al poder. Y por eso es mi beneficio como hombre de a pie, no a favor de la autoridad de que se trate. Esto no es para que el juez haga lo que quiera, es el límite que yo le pongo al juzgador. Es igual que el secreto profesional, se guarda ante el juez. Él no puede relevar el secreto profesional, como alguna vez he escuchado que ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Y este código está hecho por decisionistas. Los autores son decisionistas, ha privado lo que a mí no me gusta como norma, es el código de los principios, el código de las cosas. No hace falta que tengamos leyes, hace falta que tengamos jueces y bien inspirados con los principios, ¿no? Y me parece que eso es inconstitucional nuevamente. Porque creo que entiendan esto, y con esto ya realmente termino. Decía Vidal Campos, la Constitución tiene declaraciones, deberes y garantías, derechos y garantías. Declaración son las grandes afirmaciones que hace el constituyente para fijar el marco en el cual se van a otorgar los derechos. Por ejemplo, la Argentina es un país federal, una declaración. Como la ley puede decir, la capacidad se adquiere a los tantos años. Un derecho, te reconozco la propiedad. Y una garantía, que según los constitucionalistas es simplemente el medio pensado por el constituyente para que el hombre de a pie pueda defender la vigencia de sus derechos en el marco de las declaraciones que hizo el propio constituyente. Y si bien lo miran, las garantías de la Constitución son 5. El acceso a la justicia, que es proceso. El recurso federal extraordinario, que es proceso. El amparo, que es proceso. El habeas corpus, que es proceso. Y el habeas data, que también es proceso. Por tanto, las garantías es una sola, el proceso. Y el proceso entró en la esfera de la privacidad de las provincias. Nadie le dio a la nación la posibilidad de que ellos dijeran cómo tenían que juzgar los jueces de mi provincia. Y estamos en esta situación. Por tanto, doblemente inconstitucional hasta ahora. Porque ahora les va a contar Julia Gandola cómo va a seguir la película con el tema que a ella le toca. Julita, usted. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien decía Adolfo, hay numerosas y variadas normas procesales y sobre las facultades jurisdiccionales diseminadas a lo largo del Código. De muy diversa incidencia e importancia sobre el proceso. Hay algunas sobreabundantes, porque ya la norma estaba prevista en los códigos procesales. Hay otras que por la laxitud, por la indefinición, producen o inciden en diversas interpretaciones jurisdiccionales que pueden dar lugar, como también decía Adolfo, a decisiones totalmente contrarias sobre la misma norma y en casos muy similares. Y hay otras, contrariamente, casi en contradicción con esta línea que parecía explicarse o que parecía definirse en el código,
que acotan facultades jurisdiccionales que son netamente de atribución judicial y que se debían desarrollar después de analizar las pruebas del caso. Y la acotan en forma inexplicable. Por ejemplo, tenemos como ejemplo, nada más por lo corto de esta exposición, como sobreabundante u obvia, por ejemplo, exigir los fundamentos de la sentencia, cuando esto es hasta pasible de agravio en los recursos, o sea que no tiene absolutamente ningún sentido la norma, menos en un código de forma. Como son todos ejemplos, porque sería muy largo ir minuciosamente norma por norma. Como oficiosas en el sentido de que el juez la puede utilizar oficiosamente y ampliamente discrecionales, podemos ejemplificar en el artículo 10, ordenar para evitar el abuso del derecho, ordenar sin petición. En el 43, disponer de apoyo al ejercicio de la capacidad. También no se sabe en qué situación, ante qué pedido. En el 794, la reducción de la cláusula penal de oficio. En el 989, la integración del contrato con cláusulas abusivas de oficio. En el 1122, el control judicial de las cláusulas abusivas de oficio. No voy a repetir más de oficio porque la verdad que me voy a cansar en este código. El 1714 y el 1715, que posibilita la reducción de condenaciones pecuniarias excesivas, pudiendo además dejar sin efecto la medida, que puede ser una medida firme administrativa. El juez la puede dejar sin efecto, oficiosamente. El 1735, que habla de la distribución de la carga probatoria, que ya nos va a hablar el doctor. El 1742, de la atenuación de la indemnización por equidad, tampoco da ningún parámetro, ningún lineamiento. El 1747, de la atenuación de la acumulación del daño moratorio y la cláusula penal. No se sabe ni cuándo, ni cómo, ni en qué circunstancias se puede dar esto. O sea que uno ingresa al proceso y el final es incierto. Especialmente en el juicio de daños y perjuicios, de responsabilidad por daños y perjuicios, la incidencia de las normas procesales es notoria, es francamente notoria y preocupante. En cuanto a las responsabilidades, bueno, tenemos la unificación, que no acarrearía problema, pero sí nos puede acarrear problema en nuestra provincia de Santa Fe, porque nosotros tenemos distintas competencias extracontractual y contractual, y nadie ha alzado la voz sobre, a un mes de la vigencia del código, cómo solucionar esta competencia entre los tribunales colegiados extracontractuales y los juzgados civil y comercial de competencia contractual, por lo cual el mes que viene, después de la feria, ustedes andarán viendo dónde interponen la demanda, buscando algún cajoncito. En las acciones tenemos la preventiva, que incorpora el código, y la resarcitoria. En la acción preventiva se permite accionar sin invocar el factor de atribución. O sea que se acciona, se interpone una acción preventiva, se pide la medida sin factor de atribución. ¿Se imaginan? La legitimación se establece sobre un interés razonable. Ya Adolfo habló sobre el término razonable. ¿Qué es razonable? Lo razonable para un juez puede no serlo para el otro. ¿Cuál es el interés razonable que puede
decidir a un juez aceptar una medida preventiva. No hay un solo indicio en el código de a qué apunta ese razonable, a qué es lo razonable o a qué debe dirigirse la observación de razonabilidad del juez. No lo hay. El 17.13 hace de que esta acción preventiva puede disponer obligaciones de hacer, de no hacer y de dar en prevención en forma definitiva o provisoria. O sea que nosotros interponemos una acción preventiva sin factor de atribución, con un interés meramente razonable, y obtenemos un decisorio definitivo, cuando obviamente no se ha producido, no se ha sustanciado un juicio con la amplitud de prueba y, bueno, ustedes son abogados, y de debate que merece una sentencia definitiva. Es realmente gravísimo, lo de las medidas es realmente gravísimo. En la acción resarcitoria, de los artículos 17, 16 siguientes, los presupuestos son más o menos los mismos, con algún matiz únicamente los presupuestos para interponer la demanda de daños y perjuicios. Y digo más o menos los mismos, porque hay algún matiz que también nos debe llamar la atención y también nos debe alertar. Cuando habla del incumplimiento del deber de no dañar, que si bien la doctrina lo había incorporado, una cosa es incorporarlo doctrinariamente y jurisprudencialmente, y otra cosa es disponer en una norma esto. Si uno decide una creación doctrinaria y jurisprudencial, incorporarla a una norma, merece que la precisemos, si no, no la incorporamos. Incumplimiento de deber de no dañar ante actividad lícita, ante actividad ilícita. Dañar, no se dice nada. En cuanto al factor subjetivo, nos remite a la culpa, como ya la conocemos, y en el dolo habla de la intención y habla de la indiferencia. Dolo eventual. Incorpora en el código el dolo eventual como factor subjetivo para demandar. La indiferencia, tampoco hay precisión. ¿En qué situación la indiferencia? No estamos hablando de un dolo eventual de código penal. Estamos hablando de la indiferencia en derecho civil, que tiene otra implicancia, otra incidencia. Nada se dice. Esto ha quedado así como un factor subjetivo que va a ser interpretado por los abogados de distintas maneras al introducir las demandas y por los jueces no sabemos cómo. En cuanto a la responsabilidad, bueno, tenemos los cónyuges, los menores, incluyen los convivientes, bueno, no me voy a explayar en eso porque está Andrea, pero tenemos el tema de las acciones de los menores por responsabilidad contra los padres o terceros por sí, autónomamente. En esto habla de la defensa del adolescente en forma autónoma. El adolescente de más de 13 años en contra de sus padres o con sus padres, pero en contra de sus padres puede accionar autónomamente, 13 años, por responsabilidad con otro tercero, con las consecuencias que puede traer eso, inclusive patrimoniales para el propio menor. Decidir a los 13 años demandar. El 678 habla de la autorización para iniciar acción civil con oposición parental. Tranquilamente. Inclusive demandar a los progenitores si cuenta con edad, escuchen esto, edad y grado de madurez suficiente. Ahí no habla ni de edad, ni de adolescencia,
los legitima con edad y grado de madurez suficiente. ¿Quién evalúa que un menor tiene grado y edad de madurez suficiente? ¿Quién lo evalúa? ¿El juez? Va a tener que tener una entrevista personal con el menor y decir, a ver, ¿sos maduro? ¿Qué pensás de la vida? No. ¿De dónde va a sacar el juez? Porque el juez le presenta la demanda y tiene que decretar. ¿Cómo sabe que tiene edad y grado de madurez suficiente? Es un juez no de familia, no de menores. Es un juez de civil y comercial. Está para tramitar un juicio de responsabilidad civil y comercial, no para evaluar la madurez de la legitimación de un menor. En cuanto al daño resarcible, nosotros tenemos un problema grandísimo con la cuantificación. Y acá es donde, cuando comencé a explicar esto, yo les decía que había algunas normas, había como un lineamiento de amplitud, de normas imprecisas, sujetas a interpretación, de atribuciones discrecionales a los jueces, por un lado, un lineamiento que parecía claro en el código, y de golpe aparecen algunas normas que acotan aquellas que sí son facultades jurisdiccionales. En lugar de mantener la amplitud de criterio del juez para evaluar la prueba en cada juicio, la encorsetan, la acotan y le dan una norma fija, una norma que no puede variar el juez, como si fuera una contradicción. Y es lo que decía Adolfo, al estar escrito por muchas manos este código, esta norma no tiene nada que ver con las otras normas que atribuyen amplitud discrecional al juez para evaluar a un menor, para interpretar una norma, y aparece esto. En las lesiones de incapacidad, que es el punto más cuestionable de la cuantificación de la responsabilidad, dice que se tiene que otorgar un capital por las actividades productivas o económicamente valorables, que termine con la vida, aun cuando siga trabajando, y pone intereses moratorios e intereses punitorios. O sea, que la incapacidad, que siempre se evaluó en función de toda la persona, en función de su vida social, deportiva, familiar, esa es la incapacidad. Uno no es incapaz únicamente para trabajar. Ahora, con el código, termina con la vida activa. Si la persona vive hasta los 90 años, no es incapaz desde los 65 el hombre hasta los 90, no es incapaz, lo borró el código. Para el código, después de que uno deja de trabajar, deja la vida activa, aun cuando siga trabajando, ya no es más incapaz. Esto es grave porque afecta a la persona humana. Afecta a la persona humana y a muchísimas fallos, doctrinas, jurisprudencias que eran uniformes, no había fisura en esto. La incapacidad era para todos los aspectos de la vida. Bueno, ahora ya no es más, nos enteramos de que no somos incapaces después de los 60 o 65. Entonces, esto es grave porque obliga al juez a prescindir de la prueba del proceso. Y yo pregunto, ¿y la persona que reclama por una incapacidad cuando ya está jubilada? Después de los 65, un accidente de una persona de 70. Bueno, va a decir el juez, no tiene indemnización, porque para el código no es incapaz. Siempre hubo dos fórmulas. La simple, para calcular la incapacidad, y la Marshall, que tiene fórmulas acotadas o simplificadas. Entonces,
lo que ha hecho el código, se ha adoptado la Marshall, que tenía predicamento en la provincia de Córdoba únicamente, y 1 o 2 fallos de la cámara, de algunas cámaras de Santa Fe, de una sala de Santa Fe. La diferencia era que en la simple se tomaba lo que se ganaba hasta el final de la vida útil, no útil, hasta el final de la edad expectativa de vida, es decir, lo que se calculaba que iba a vivir la persona, se calculaba lo que hubiera ganado y de ahí se sacaba la incapacidad. Todo lo que hubiera ganado hasta el final de su vida, no hasta el final de su vida de trabajo. Esa era la simple. En la Marshall, que es una fórmula muy enredada y que ha sido simplificada porque nadie la sabe aplicar, el tema es que, no sé, antes era 75 años, que era el promedio, ahora 65 o 60 años y la edad del hecho. Hasta ahí se corta. Y además, el capital termina a los 60 o 65 años. O sea, que se lo castiga a la víctima 2 veces. Primero por el hecho. Y segundo, porque esa persona, después de los 60 o 65 años, no va a tener un peso para vivir. 2 veces se lo está castigando. Esto es muy grave. Realmente es muy grave y, bueno, el último punto es la prescripción. En la prescripción, se interrumpe la prescripción con el reconocimiento, con la petición judicial, con el arbitraje, pero la petición judicial, cualquier petición judicial, interrumpe hasta la resolución firme. Con lo cual, si nosotros tenemos algún abogado hábil que demore una declaratoria de pobreza, una carta para litigar sin gasto, indefinidamente, y haga un escrito por año, y no lo lleve, nosotros tenemos interrumpido una prescripción por tiempo, ¿cuánto? Años. Y el demandado con la espada de Damocles en la cabeza. Hasta resolución firme. Esto también procesalmente es muy grave por la elongación de los juicios y todo lo que va a acarrear, no solamente al demandado, todo lo que va a acarrear al servicio de justicia. La cantidad de juicios que van a quedar pendientes y tramitándose porque a lo mejor le conviene. A lo mejor le conviene, vaya a saber por qué, porque no tiene razón, porque mientras tanto embarga, porque puede pedir esas medidas preventivas que el Código nos ha generosamente otorgado. Y bueno, con esto termino. Solo un pantallazo para alertar de la gravedad con que ustedes van a tener que lidiar en los pasillos de tribunales a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de algún aspecto de la carga de la prueba, concretamente de 2 artículos que regulan la atribución judicial de la carga de la prueba. Son los artículos 710 y 1735 del nuevo Código Civil. Estos artículos habilitan al juez a prescindir de las reglas que distribuyen la carga de la prueba
entre los sujetos de una relación jurídica en disputa, sustituyéndolas por el criterio basado en quién está en mejores condiciones de probar. El artículo 710, que rige para los procesos de familia, lleva como título el de Principios relativos a la prueba. Y dice así: los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. El otro artículo es el 1735, que lleva como título el de Facultades Judiciales, que en realidad hay que relacionarlo con el artículo inmediato anterior, con el 1734, que distribuye la carga de la prueba de los factores de atribución de responsabilidad y las causales eximentes. Y la prueba la atribuye a quien los alega. Concretamente, este artículo 1735 dice que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportar. Los redactores del nuevo Código Civil, en lugar de proyectar normas generales para aquella clase de casos que requieren algún tratamiento diferenciado en lo que se refiere a la carga de la prueba, como sucede por ejemplo con la mala praxis médico-quirúrgica, para la que bien podrían haber recurrido a una presunción legal de hecho o a mecanismos similares para aliviar las dificultades probatorias del damnificado, ellos en cambio optaron por dejar la distribución del onus probandi en manos de los jueces y en el caso concreto. O sea que, sobre la base de consideraciones relativas a quien estaba en mejores condiciones de probar, el juez puede ahora, en el caso concreto, dejar de lado las reglas de la carga de la prueba aplicables al caso, modificando el resultado final. Pues en verdad, aquel que de acuerdo con las reglas de la carga de la prueba debía perder el juicio, ahora, como consecuencia de la aplicación de este principio, resultará ganador. Para entender cuál es en realidad el alcance de estas disposiciones y las consecuencias que se van a derivar de su aplicación, creo que sería necesario tratar, por lo menos brevemente, algo que generalmente queda en la penumbra, y es ¿qué son las reglas de la carga de la prueba que ahora estos artículos permiten dejar de lado? ¿Cómo se identifican las reglas de la carga de la prueba? Y también ¿qué ubicación tienen en el sistema jurídico estas reglas? La distribución de la carga de la prueba es en realidad una respuesta del legislador al problema inherente a la aplicación del derecho que se genera a raíz de la falta de información completa acerca de los hechos jurídicamente relevantes del caso individual sometido a la decisión del juez. Como es sabido, los jueces resuelven casos individuales a partir de normas generales. Y la mayor parte de las normas tienen una estructura condicional, o al menos pueden ser enunciadas como enunciados condicionales en el que el consecuente establece el efecto jurídico establecido por el legislador y el antecedente, las condiciones a las que está sometido ese efecto. De manera tal que para que un juez pueda aplicar una norma a un caso, deben resultar probados ciertos hechos principales o jurídicamente relevantes necesarios para que se tenga por cumplida la condición de aplicación de esa norma. De ese modo, la norma no puede aplicarse cuando el juez está convencido de la inexistencia de esos hechos condicionantes. Pero en realidad la norma tampoco puede aplicarse cuando al juez le quedan dudas acerca de su existencia. En realidad, en caso de incertidumbre, los inconvenientes recaerán sobre la parte cuyo triunfo en el proceso depende de la aplicación de esa norma. Y ahí llegamos a lo que Rosenberg denominó el principio de la carga de la prueba. Con arreglo al principio de la carga de la prueba, la parte cuya pretensión no puede tener éxito sin la aplicación de una determinada norma jurídica soporta la carga de la prueba de los hechos de cuya comprobación depende la aplicación de esa norma. Si la norma no puede aplicarse,
la sentencia del juez se pronunciará necesariamente en perjuicio de la parte. Y decía Rosenberg, no porque tenía la carga de la prueba, sino al revés. Tenía la carga de la prueba porque en caso de que no se probaran los elementos que integran el antecedente de la norma no puede aplicarse. O sea, la norma, que era el fundamento de su pretensión, no puede aplicarse. Y consecuentemente la sentencia debe desestimar esa pretensión. Ahora bien, el principio de la carga de la prueba se limita a indicar la decisión que debe adoptarse en el caso de que el supuesto de hecho condicionante del derecho del actor no se cumpla. Pero no establece cuándo ese supuesto de hecho debe considerarse cumplido. Y ahí advertimos que el principio de la carga de la prueba resulta insuficiente para establecer qué parte ha de ganar o perder el pleito por no haberse probado un hecho principal. Y aquí es donde entran en juego las reglas de la carga de la prueba. En la dogmática procesal, por lo menos en nuestro país, suele pasar inadvertido un hecho fundamental y de la mayor importancia para la justificación de las decisiones judiciales. Para que un juez desestime una pretensión, no basta con que exista incertidumbre acerca de un hecho principal jurídicamente relevante. Es preciso, además, que se trate de un hecho que requiera ser probado. Y decimos esto porque no todos los hechos que integran el antecedente de la norma jurídica que va a aplicar el juez para decidir el caso deben ser probados para que sea posible actualizar la consecuencia jurídica. Algunos de esos hechos se suponen por defecto. O sea, hay hechos principales cuya existencia o inexistencia la ley supone hasta tanto no se pruebe su negación. Esto es, mientras no se alegue y pruebe que concurre una excepción. Este autor italiano, Giovanni Sartor, que en realidad son autores que se dedican sobre todo a la inteligencia artificial y el derecho, y al tratar de crear sistemas expertos para la resolución de casos jurídicos, se han enfrentado precisamente con este problema de la carga de la prueba. La carga de la prueba en las excepciones es un tema que está muy tratado por estos autores. Y Giovanni Sartor, él dice que él habla del supuesto de hecho total que sería, se refiere a esa norma completa cuyo antecedente es condición suficiente del consecuente. Y dice que en ese antecedente de la norma distingue dos categorías de elementos. Aquellos elementos que deben ser determinados, o sea, cuya prueba es necesaria para derivar el efecto jurídico, y otros antecedentes que no deben ser refutados, o sea, que no es necesario probar, basta que no resulte determinado el hecho complementario, o sea, lo contrario, o sea, basta que no resulte probado, por ejemplo, una excepción opuesta por el demandado. En la terminología angloamericana, que he estudiado bastante el tema de la carga de la prueba, se dice que cuando una parte tiene la carga de la prueba, la otra tiene el benefit of assumption, o sea, el beneficio de la suposición. O sea, se beneficia si hay que recurrir a esa suposición. En un ejemplo muy simple, supongamos que en un código cualquiera hubiera a disposición un artículo que dijera que si alguien por su culpa ocasiona un daño a otro está obligado a resarcirlo. Y en otra parte de ese código se dijera que si alguien ocasiona un daño en legítima defensa o en cumplimiento de un deber no está obligado a resarcirlo. Esas disposiciones, que en apariencia son contradictorias, todo jurista práctico sabe perfectamente que no lo son, que prevalece la segunda sobre la primera. Aplicaría la regla, la ley especial prevalece sobre la general. Los teóricos dicen que en realidad, además de estas dos disposiciones, habría otra regla, en este caso secundaria, o metanorma, de prioridad, en este caso, que dice cuál de esas dos normas es la que tiene preferencia. Supongamos que en un caso cualquiera, el actor invocara la disposición esta primera y dijera que el demandado por su culpa le ocasionó un daño y requiriera que se lo condene a reparar el daño. Y supongamos también que el demandado alegara que en realidad, como excepción, él actuó en legítima defensa o en cumplimiento de un deber. Y supongamos ahora que se sustanció el juicio y llega el caso para resolver. O sea, si nosotros combinamos ambas disposiciones legales, es decir, el juez lo que hace es elaborar la regla de decisión a partir de los hechos introducidos por las partes, los escritos constitutivos del proceso y a partir de varios textos legales, podríamos elaborar una
llamada regla primaria, que dijera algo así: si alguien por su culpa ocasiona un daño, condiciones positivas, y no obrado en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, que son condiciones negativas, entonces estará obligado a resarcir. Si en el sistema del ordenamiento jurídico existiera esta sola norma, podríamos pensar que para actualizar la consecuencia deberían probarse no solo las condiciones positivas, sino también las negativas. Pero sabemos que el derecho no funciona de esa manera. Si el actor tuviera que probar todas las condiciones positivas y negativas, no prosperaría ninguna demanda. Y los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los individuos, a las personas, sucumbirían en el intento de lograr su reconocimiento judicial. Y precisamente aquí es donde actúan las reglas de la carga de la prueba, que hay autores que la consideran que son reglas secundarias o metanormas, o sea, normas para aplicar otras normas. Entonces, conforme a las reglas de la carga de la prueba, para considerar cumplida la condición de aplicación de la norma primaria, basta que resulten probados determinados hechos, aquellos que según las reglas secundarias de la carga de la prueba estaban necesitados de esa prueba, y siempre que no se haya probado la negación o lo contrario de los restantes hechos, o sea, que no se haya alegado y probado una excepción. O sea que lo que hacen las reglas de la carga de la prueba es nos permiten suponer por defecto la ausencia de excepciones. Y sin esa premisa adicional, no sería posible inferir una solución para el caso concreto si no resultaran probados todos los hechos que integran el antecedente de la norma. El lenguaje jurídico se vale de otra terminología y utiliza otras dicotomías, pero en esencia es lo mismo. Los juristas suelen hablar, los procesalistas, por un lado de hechos constitutivos y por el versus hechos impeditivos, extintivos o modificativos, que en realidad se constituye una regla general, y algunos códigos, por ejemplo el código italiano, lo ha legislado expresamente. En otros códigos no está legislada, por ejemplo en el código alemán y en muchos otros, pero sin embargo todos están de acuerdo que esa es una regla que se infiere del sistema en realidad, y de lo que disponen también las normas sustanciales. Y a su vez también hay excepciones a esas reglas generales, por ejemplo las presunciones legales de hecho, las verdades interinas. Los hechos constitutivos representan el fundamento sustancial del efecto jurídico perseguido. Son eventos o estados de cosas que realizan las conexiones de intereses que la ley quiere que sean reguladas por ese efecto. Los hechos impeditivos, en cambio, obstan a la obtención del efecto jurídico. Es interesante ver cómo lo explica Chiovenda muy claramente. Él dice que hay condiciones específicas de existencia de una relación jurídica que son propias, inmediatas, esenciales a esa relación, y pone este ejemplo. En la compraventa, el acuerdo sobre la cosa que se vende y sobre el precio. Esos son hechos constitutivos y el actor debe probarlos. Pero en cambio, hay otras condiciones generales comunes a otros negocios jurídicos, como por ejemplo, que la cosa esté en el comercio, que haya habido consentimiento. Y dice Chiovenda, estos no son hechos constitutivos, pero deben concurrir con los constitutivos para que estos produzcan ese efecto. Y dice, su ausencia constituye un hecho impeditivo y da lugar a una excepción. En otro ámbito es como suele decirse, si raspa un fósforo se encenderá. Y uno podría decir, sí, pero tiene que haber ciertas condiciones concurrentes, que haya oxígeno en el ambiente, que la caja no esté mojada. Y con esto pasa más o menos lo mismo. ¿Qué ubicación tienen en el sistema jurídico estas reglas secundarias de la carga de la prueba? En realidad pertenecen al mismo sector del ordenamiento jurídico que la norma primaria. Es cierto que podríamos decir, pero la clasificación de los hechos en constitutivos, impeditivos, extintivos es procesal. Es cierto. Y se aplican en el ámbito del proceso. Pero en realidad esa clasificación solo adquiere un contenido concreto cuando está referida a la relación jurídica hecha valer en el juicio. Yendo ya concretamente entonces al artículo 710 del nuevo Código Civil, nosotros advertimos en este artículo
Primero habla de los que llama principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Y después en la segunda parte donde dice la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. De la lectura del artículo pareciera que este criterio de atribución de la carga de la prueba es consecuencia de lo que establece la primera parte. Pero en realidad, por más que exista amplitud de prueba, si el hecho no resultó probado, si quedó la incertidumbre, es necesario acudir a la regla de la carga de la prueba, no queda otra. Y lo que se ve acá claramente que el codificador hace prevalecer una solución ad hoc por sobre las reglas generales distributivas de la carga de la prueba. A tal punto que, por ejemplo, Lorenzetti en su comentario del Código Civil da a entender que este sería un deber, no una facultad. Un deber del juez, a diferencia de lo que regula en materia de responsabilidad civil. Y otra característica de esta norma es que no contiene ninguna limitación en cuanto a las relaciones jurídicas alcanzadas por el artículo, por lo cual comprendería todas las normas del derecho de familia, patrimoniales y extrapatrimoniales. En cambio, el caso del artículo 1735, relativo a la responsabilidad civil, es diferente. Por lo pronto habla de facultades judiciales. Y además limita la aplicación de esta distribución judicial de la carga de la prueba a la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, solo a esos casos. Por otra parte, agrega algo que no está en el artículo 710, que es la facultad del juez, si lo considera pertinente durante el proceso, de comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Eso no está en el artículo 710. Esto, con respecto a esta facultad del juez de anticipar este criterio durante el proceso, ha sido fuertemente criticado por el profesor Peirano, que es un defensor, un propulsor de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, y él cuestiona varias cosas de esto. Él dice, primero se pregunta, ¿en qué momento debe el juez anticipar que va a utilizar este criterio? Y dice, ¿cuál sería el formato? Dice, una audiencia, se pregunta, por ejemplo. Y se pregunta también si podría ser la audiencia preliminar del artículo 360 del Código Nacional. Pero inmediatamente se cuestiona de que esa audiencia no está en todos los códigos provinciales. Y además plantea algo, él dice, claro, en ese momento es posible que el juez no sepa quién está en mejores condiciones de probar. Y que en realidad esta norma plantea una paradoja, porque si uno tuviera que decir, cuanto antes se anticipa, más, digamos, en la primera etapa del proceso se anticipe que va a aplicar este criterio, el juez menos conocimiento va a tener de cuál será la parte que está en mejores condiciones de probar. Por mi parte, creo que la alegación en el proceso ya es tardía, porque las partes los sujetos deben conocer cuáles son las reglas de la carga de la prueba, desde el nacimiento mismo de la relación jurídica de que se trate, por lo menos para tomar los recaudos respecto de la prueba. ¿Cómo van a probar, por ejemplo? Otra cuestión que plantea Peirano es, dice, una decisión del juez de este estilo, o sea, anticipando el criterio que va a adoptar, podría ser objeto de, cuestionada por prejuzgamiento. Y dice, además, seguro va a ser objeto de impugnaciones de todo tipo. Y cree que procedería la apelación. Y una cuestión que él no dice, pero que a mí también se me surge, digo, ¿qué pasa cuando el juez de primera instancia anticipó un criterio y resulta que la Cámara de Apelación tiene otro criterio? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos juicio de nuevo? Porque evidentemente aquel que estuvo tranquilo porque el juez le había anticipado que la carga de la prueba recaía sobre la otra parte, ahora la Cámara le dice, no, ese criterio no lo voy a aplicar. Para terminar, quisiera sacar algunas consideraciones finales sobre estas normas. A mí me parece que estas normas favorecen al decisionismo judicial, con el consiguiente debilitamiento del principio de legalidad. Que su aplicación va a afectar la predecibilidad de las decisiones judiciales, o sea que es un componente también esencial de la seguridad jurídica. Y que al debilitarse la regla general, cada caso exigirá una decisión individualizada, con lo cual es posible también el aumento de la litigiosidad. Y finalmente, también me parece que provoca una merma o reducción del deber de motivar la sentencia, puesto que esta
invocación de estar en mejores condiciones de probar, que no se sabe cómo el juez sabe que una parte está en mejores condiciones de probar que la otra. Hay que probarlo. ¿Cómo? En realidad me parece que podría ser utilizada como la cobertura argumental de lo que en el mejor de los casos sería la pura intuición subjetiva del juez. Muchas gracias. Gracias por permanecer aquí a estas horas todavía y en este tren de poder mostrar algunos de los temas en los que mayor incidencia procesal se advierte en el inminentemente vigente nuevo Código Civil y Comercial. Me toca tocar, disculpen, he elegido para hablar ante ustedes de un aspecto en el que el Código asume directamente que regula los procesos de familia y asumiendo la regulación prácticamente de verdaderos principios procesales y reglas. Me gustaría empezar esta breve exposición recordando algún lamento del profesor Alvarado en función de lo que fue su introducción a este tema. Mi mundo cambió. Más de una vez se lo he escuchado decir y ciertamente el mundo jurídico que de alguna manera acompañó al nacimiento del Código de Vélez ha cambiado de manera sustancial, tanto desde la perspectiva de la juridicidad y del estilo de normas con las que hoy se regulan los posibles conflictos, las posibles relaciones sociales, como ciertamente la base de las relaciones que motivan esa regulación. Y aquí el impacto en el derecho de familias, como nos gustaría denominar, es sumamente significativo. Si hay una materia en el nuevo Código Civil y Comercial donde avisoramos una verdadera revolución en la regulación, es precisamente en este ámbito. Y el avance entonces del código lo ha sido tanto desde la perspectiva de la regulación sustantiva, de la regulación de fondo, como sobre los, como decíamos, aspectos procedimentales. Esto ha suscitado una serie de debates de los que bien ha dado cuenta en sus razones el profesor Alvarado. Yo tampoco soy optimista en cuanto a la posibilidad de que se declaren inconstitucionales estas normas en función de la zona de reserva, de lo prescripto en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, no solo en función de los integrantes actuales de la Corte Suprema. Eso también es una cuestión que merecería un gran interrogante por el número de jueces que hay en la actualidad, por la inestabilidad propia que se avisora ante un nuevo cambio de gobierno. Y si no, pregúntenle a los laboralistas que en la década del 90 planteaban la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgo de Trabajo, que pasó
después con mucho de, es decir, resumiendo, hay también cambios en la integración de los tribunales superiores, pero hay también cambios en los paradigmas que se instalan. Y en definitiva no sabemos, a veces, la finalidad objetiva de los acontecimientos, dónde pueden derivar determinados planteos. Pero sí sería, en cambio, menos optimista en función de algo que también dijo el profesor Alvarado, y que es la constante de la Corte de ratificar la constitucionalidad de normas procesales contenidas en la legislación común, con el pretexto de que esa regulación es menester para garantizar la eficacia del derecho mismo que allí se regula. Algo que evidentemente es discutible, sobre todo en función de algunas de las normas que vamos a ver, y que sin embargo ha sido así desde la ley de quiebras, con un capítulo de reglas procesales, todas las leyes de ejecuciones de ciertas garantías comerciales. También es la tendencia más reciente, como la de la Ley General del Ambiente, que contiene numerosas normas procesales, la Ley de Defensa del Consumidor, prácticamente un par de capítulos, y también otras leyes que pretendidamente de legislación común que avanzan sobre estos temas, con lo cual veremos en definitiva cómo esto se desarrolla más allá de las posiciones teóricas que podamos compartir. Respecto del derecho de familias, me parece a mí que podríamos llegar a un consenso en torno a que los cambios de derecho sustancial de familia apuntan a un claro predominio de la autonomía y el individualismo, por sobre la consideración anterior de la familia como una institución y de sus integrantes como subordinados a ese interés familiar superior. Hoy tenemos, en cambio, una familia mucho más cercana al contrato y a los individuos con, al menos desde lo declamado, con una absoluta preeminencia en sus intereses, en su voluntad, diría en sus deseos, por sobre ese interés procesal. Mientras esto ocurre en el derecho de fondo, en el derecho procesal, las normas sancionadas apuntan a un muy claro, diría yo, mayor intervencionismo judicial, es decir, a mayores potestades de los jueces en punto a la definición misma de las soluciones en los conflictos de familia y muchísima mayor actividad oficiosa. ¿Plantea esto una necesaria incoherencia? No lo es. Hay incoherencias parciales. A mí me parece que las incoherencias son muy claras respecto de todos aquellos ámbitos de familia que ahora se declaman como fuertemente atravesados por esta autonomía, por este individualismo, por esta libertad, y que quizá podríamos poner unos muy grandes signos de interrogación en todo aquel sector del derecho de familias en el que, en cambio, sigue siendo muy fuerte el denominado orden público familiar, como claramente lo es todo el tema de los menores, de las personas mayores, de las personas con capacidades restringidas, en definitiva, todo lo que hoy modernamente alguien denominaría los vulnerables jurídicos que se correspondan con este ámbito del derecho de familias. Como les decía entonces, nosotros tenemos aquí una novedad, que es que en el libro segundo, que se corresponde con el derecho de familia,
hay todo un título referido a procesos de familia e inclusive subdividido en un capítulo de disposiciones generales donde, las vamos a tratar de ver muy sucintamente, aparecen justamente estos principios y reglas procesales de los que hablábamos. Al estilo de lo que hizo Julia con relación al derecho de daños, me parece a mí que también aquí advertimos cuestiones sobreabundantes, cuestiones excesivas, en nuestra muy humilde y quizás subjetiva opinión, y cuestiones fuertemente dependientes de reformas estructurales. Un ejemplo de cuestiones sobreabundantes es declamar que hay un deber de tutela judicial efectiva y aún de buena fe y lealtad procesal en los procesos de familia, cuando muy claramente se trata de derechos o de condiciones o de deberes que se pertenecen a todo el ámbito de la juridicidad. La tutela judicial efectiva está garantizada para cualquier ciudadano y no solamente para aquel inmerso en un conflicto de familia. ¿Qué decir de la buena fe y de la lealtad procesal consagrada en absolutamente todos nuestros códigos procesales? Hay también cuestiones excesivas, y sobre esto nos vamos a detener en un minutito más adelante, como por ejemplo la oficiosidad, y hay cuestiones dependientes de reformas estructurales. Se dice de manera harto categórica que el juez debe actuar con inmediación, el proceso de familia debe responder al principio, a la regla de oralidad, que debe actuar con apoyo multidisciplinario, y para cualquier abogado argentino aquí presente, para cualquier juez argentino aquí presente, es muy claro que estas prescripciones no van a poder ser cumplidas, no solo hoy, sino probablemente en un futuro tampoco tan inmediato. Queremos decir con esto que es altamente probable, por caso, que la idea de un juez especializado no pueda cumplirse nunca en un pequeño pueblito de una provincia de las que consideraríamos con menores recursos en nuestro país. Y ya volveremos entonces sobre esto. El primer artículo de este capítulo de las disposiciones generales refiere al ámbito de aplicación y dice: las disposiciones de este título son aplicables a los procesos en materia de familia sin perjuicio de lo que la ley disponga en casos específicos. O una verdad de perogrullo, ley especial deroga ley, norma general, o qué está pasando ahí y a qué nos referimos con ley. Porque la ley puede ser tanto una disposición del mismo Código Civil y Comercial que contradiga estas disposiciones generales, puede ser una ley específica, pero de derecho común, como seguramente lo será la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y finalmente, en lo que, claro, aquí nos interesa, puede haber disposiciones específicas, casos específicos en los códigos procesales. Muchos de los códigos procesales de la Argentina tienen capítulos especiales para los procesos de familia y tienen juicios especiales de alimentos, juicios especiales para la filiación, juicios especiales o un juicio autónomo especial para cualquier tipo de proceso de familia. Y es de considerar que ese procedimiento especial se reguló en función de las características particulares que tiene el conflicto de familia. Y entonces esto prevalecerá por sobre eso que fue pensado específicamente para eso.
acá evidentemente va a haber toda una serie de inconvenientes interpretativos y de idas y vueltas en las que alguien dirá, bueno, pero no lo van a venir a cuestionar tal cosa. No va a faltar, nos parece, quien esté muy motivado en cuestionar, muy motivado en función de la lógica misma de cualquier actividad abogadil, que incluye, hay que saberlo y hay que reconocerlo y hay que regular para eso, la dilación de los procesos. Cualquier abogado sabe que es parte de una estrategia legítima el tratar de dilatar, después que el ordenamiento lo permita, lo facilite, o que el juez lo permita o lo facilite, es otro problema. Pero que un abogado va a tratar de usar todo lo que esté a su alcance para ello, claramente va a ocurrir. Y a mí no me cabe duda que no va a faltar el tirabomba de afuera y el tirabomba de adentro, que quiera hacer estallar el sistema, entre otras cosas, provocando cambios que si no, no se van a dar nunca, y esto va a ser como buena parte de la normatividad argentina, un país al margen de la ley, o bien para meramente querer salir en los diarios, o y entonces no recibe más ningún proceso de familia porque no está implementada la oralidad. Alguien podrá decir que exagerada. Yo quiero ver el 2, 3, 5 de agosto, el 20 de agosto, qué pasa con muchas de estas cuestiones en las que muchas veces hasta para provocar cambios legislativos que se necesitarían en punto a la aplicación radical o completa, mejor dicho, radical tendría otra connotación, completa de esta norma, se necesitaría. El artículo 706 habla directamente de los principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, recién nos referíamos a esta redundancia, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad y el acceso limitado al expediente. Quiero que reparemos en debe respetar. Insisto con esto, hacemos leyes que ex profeso sabemos que no se van a aplicar y seguimos utilizando estos términos categóricos, prescriptivos, a sabiendas de que no se van a aplicar. ¿Cómo juega esto respecto de la cultura jurídica argentina? Aquí dejamos por un rato la oficiosidad, el acceso limitado al expediente, que tienen sus propias normas especiales dentro de esto, y simplemente respecto de la oralidad, algún párrafo más. Decíamos hace un rato el pequeño pueblito de una provincia con menores recursos. En muchos de estos pequeños pueblos, en muchas de estas pequeñas ciudades, y tampoco nos vayamos tan lejos, vayamos al interior de la provincia de Santa Fe, al norte. En el último tiempo se han creado nuevos juzgados de familia, en algunos distritos se los ha independizado de lo civil y comercial y laboral, como con la locura que era antes con la ley orgánica, y que hacían los jueces. Y entonces, ciertamente, tenemos jueces de familia con algo que se va a vincular con la especialización que nos va a pedir también esta misma norma dentro de muy pocos incisos, pero también es cierto que la alternativa para muchas provincias de poder dotar al sistema de un juez
especializado, o sea, de familia, que tramite oralmente, o sea, con cantidad suficiente de jueces para dar oportuna atención oral a los procedimientos, y a unos procedimientos que necesitan respuesta ya. El alimento, la violencia familiar, la guarda del niño, necesitan respuesta ya. La alternativa de poder instalar ese tipo de juzgados con toda esa estructura en estas pequeñas ciudades no siempre va a ser posible. Y entonces, o estamos en un dilema, o esto no se cumple y se sabe de antemano que no se cumple, o mandamos todo a Santa Fe y Rosario, a Venado, a las ciudades con mayor estructura, y hacemos para estas cuestiones, para las cotidianas, para la de todos los días, para la que necesito el juez al lado, lo mando a litigar a la capital, que ahí tengo el juez especializado en familia, el juicio oral, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta solución es, a ver, paréntesis, me encanta, quiero un juez especializado, oral, etcétera. La pregunta es, ¿puedo? ¿Con qué realidad? ¿Con qué estructuras? No estoy diciendo que esto sea malo, y no se lea por favor este cuestionamiento a la conveniencia o al desideratum que esto representaría seguramente para los conflictos de familia, que sí, claro, necesitan inmediación, que sí necesitan oralidad, que sí necesitan todas estas características, pero que evidentemente puestas así presentan estos problemas. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. Los vulnerables vinculados con el derecho de familia sabemos quiénes son, habitualmente los menores, pero también las personas con capacidades restringidas, los adultos, los denominados adultos mayores. Pero ocurre muchas veces que este tipo de cláusulas, así redactadas, terminan siendo usadas como normas que soslayan cualquier tipo de formas, cualquier tipo de requerimientos, y un uso abusivo de estas potestades, de estas suertes de válvulas de escape, puede terminar en eso que tanto le preocupa al profesor Alvarado, la discrecionalidad judicial, o peor, la arbitrariedad judicial. La resolución pacífica de los conflictos tiene que ver con una preferencia axiológica. Preferimos que las partes sean protagonistas de su propio destino, de su propia vida, como le gustaría decir acá seguramente al profesor Ciuro, que escriban su propia autobiografía, que puedan dar cuenta que puedan hacerse cargo, y no que venga el papá Estado, el papá juez, y le baje el decretazo acerca de cómo debe ser su familia, de cómo debe ser su régimen de comunicación con los hijos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esto que compartimos, y claramente, y que debe pensarse en procedimientos en familia que generen espacios para la producción de estos acuerdos, nos parece que se contrapone con esto otro que decíamos, ¿no? Con el decretazo constante, con con la oficiosidad, con las iniciativas, con los fuertes poderes. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Especializados, creemos, desde dos perspectivas puede leerse. Yo puedo pensar en un juez especializado en el sentido de la competencia material, juez en derecho, jueces de familia o de familias, y también especializado en el sentido de la capacitación y del control que se haga, o de los requerimientos que se instauren en los procesos de selección de jueces a la hora de requerirles, por ejemplo, una especialización en derecho de familia o algún otro tipo de
crédito de capacitación específica en estos temas. Ciertamente, si hay un conflicto que excede enormemente el ámbito de lo meramente jurídico, al menos desde la perspectiva tradicional en que esto se concibe, este es el proceso de familia, cargado de una altísima emotividad, cargado de un nivel de afectación psicológica, espiritual, que pocas veces tenemos comparación de esto en el ámbito del derecho, ¿no es cierto? Y el apoyo multidisciplinario, de nuevo, ¿cómo estar en contra del apoyo multidisciplinario? Todo lo contrario. Todos los juzgados de familia deberían de tener consejos asesores formados por especialistas de otras ciencias que ciertamente tienen mucho para decir en la solución, pero deben tener apoyo multidisciplinario. Vuelve a plantear los inconvenientes de los que hablábamos. La decisión que se dicta en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de esas personas. Esto es una manda muy clara tanto del derecho convencional como del derecho interno de la Argentina. Es típicamente una norma de fondo y simplemente le está diciendo al juez cómo tiene que juzgar. Pero vinculado con eso, es decir, con ese deber de fallar conforme al interés superior del niño, aparece esta cuestión de, que también ya señalaba Julia, de la participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Y así como a Julia le preocupaba que estos niños, que estos adolescentes, según su grado de madurez, pudieran iniciar pretensiones de daños, acá también va a haber una preocupación en torno a problemas tales como qué consiste oír, cómo debe oírse al niño, qué alcances tendrá esto, qué diferencia tiene esto con nuestra vieja capacidad procesal para estar por sí en el pleito. Y ni les cuento todos los problemas que trae también la representación letrada de esos niños, la eventual oposición con los papás, todo el problema de los costes de esa actividad profesional. No se asusten, no es hora para ponernos a profundizar justamente sobre estas cuestiones, pero aquí hay una manda muy clara que además viene del derecho convencional, o sea que no podemos omitir, y que existe más allá del propio Código Civil y Comercial, y que existe más allá de, porque tiene jerarquía constitucional, más allá de lo que dicen los códigos procesales de nuestras provincias. Y la cuestión entonces es analizar cómo es que se llega a unos estándares de aceptabilidad de esta escucha. Y claro, en un juzgado con apoyo multidisciplinario, ustedes imaginarán que esto de alguna manera es más sencillo, porque tenemos personas entrenadas en advertir, en averiguar, en discernir esos grados de madurez y todas estas cuestiones. Pero cuando no los tengamos, ciertamente, y frente a un juez no especialista o no especializado, probablemente tengamos de nuevo una serie de problemas. El acceso limitado al expediente no plantea problemas. Sabemos que en los procesos de familia se ventilan cuestiones que hacen a la intimidad de las personas, y creemos que esto está muy bien. No vemos cómo es que tenía que hacerse cargo de esto el código, pero aquí está la norma, y alguna autora ha entendido que esto sería un impedimento para que, por ejemplo, las partes
o los abogados de las partes salgan a exponer estas cuestiones en los medios de comunicación. Nosotros no vemos cómo esto pueda surgir de aquí, pero ya está planteado. No nos cabe duda de que ni el juzgado, ni sus empleados, ni sus funcionarios, ni empleados pueden salir a contar lo que pasa en el divorcio. No me sale ninguno ahora de estos mediáticos. La chicolita que es pero esa no se casa. Pero podrá tener algún problema con una unión convivencial, seguramente. O algún problema con la mujer del piloto. En fin. Pero bueno, aquí está esta norma. El principio de oficiosidad. En los procesos de familia, el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces. A ver, primera parte. El impulso procesal está a cargo del juez. No solo el impulso en el sentido de actividad procesal tendiente a hacer avanzar la serie, como definiríamos en esta maestría, sino que en muchos casos también tiene que ver con el inicio mismo de las actuaciones. Concretamente, yo no le encuentro el fundamento en la letra de la ley, pero prácticamente todos los autores del derecho de familias que he leído dicen que el juez puede decretar alimentos de oficio y otros tipos de medidas cautelares también de oficio. Y sí lo dice la ley que puede iniciar el proceso de adopción de oficio. Y también las pruebas. Por supuesto, el garantismo no está de acuerdo con prácticamente nada de todo esto, y su modelo ideal sería el de un proceso en el que el juez se mantenga juez y donde tengamos a un ministerio público de menores o un ministerio público en general respecto de aquellas cuestiones de familias que tuvieran alguna incidencia del orden público, que precisamente se ocuparan de iniciar los procesos, de impulsarlos y de ofrecer las pruebas. Ese modelo no solo no está en la Argentina, sino que respecto del derecho de familia tampoco, hasta donde lo conocemos, en ninguna otra parte del mundo. Sí lo está claramente en el derecho procesal, en el proceso penal y en la mayoría de los procesos civiles, donde todavía predomina ampliamente el sistema dispositivo, el sistema acusatorio, ese sistema adversarial. Ahora, extenderlo a prácticamente todo el ámbito del derecho de familia, del que solo queda excluido, segundo párrafo, los asuntos de naturaleza exclusivamente económica, en los que las partes sean personas capaces, esto, a nuestro muy modesto entender otra vez, se da de patadas con toda esta autonomía, con toda esta libertad, con que me puedo cambiar de sexo en la oficina del registro civil, me puedo hacer con 15 años un montón de tatuajes, me puedo hacer una cirugía estética, puedo decidir tantísimas cosas, puedo irme a vivir libremente con una persona, puedo divorciarme al día siguiente de haberme casado, puedo hacer tantas cosas ahora que antes no podía en función de limitaciones del derecho de fondo, y que yo, les confieso, aplaudo, es decir, me encanta esta nueva libertad del derecho de familias en general, pero solo es como que llego al proceso o llego al conflicto y me convierto en una persona incapaz. Llego en situación de libertad y de falta de invasión de la esfera jurídica de libertad del otro. Soy una persona absolutamente libre, capaz, hago lo que me pega la gana, para decírselos de manera
así brutal, hago lo que quiero, con mi cuerpo hago lo que quiero, con mis afectos hago lo que quiero, etcétera, etcétera, pero en situación de conflicto ya entro en este estado en el que aparecen estos fuertes poderes. Ni que hablar, esto para no hablar del gran signo de interrogación vinculado con el rol del abogado de la parte. O sea, que pareciera que en este código no existe el abogado de la parte. Yo no sé por qué no terminamos de una buena vez con esta farsa del patrocinio letrado obligatorio, que es caro y que además se presume inútil. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar el juez de oficio haciendo todo. Siempre tiene que estar haciendo absolutamente todo. Claro, pero son jueces salidos de la misma cantera que estos inútiles abogados. Es decir, yo no veo cuál sea esa categoría tan distinta. Claro que somos distintos, claro que hay abogados mejores y hay abogados peores, pero créanme que hay jueces mejores y hay jueces peores, que van a aplicar también este código. Insisto, probablemente yo esté más en este mundo, mi mundo no me haya cambiado tanto, o me ha cambiado mucho, ciertamente. Siempre repito que entré a la facultad en el año 83, así que miren si no ha cambiado. No había divorcio vincular cuando entré a la facultad, para que se den una idea. Nomás en este tema puedo comprender un montón de cuestiones, puedo comprender mucho del orden público de familia, particularmente, insisto, vinculado con los niños, particularmente con los vulnerables jurídicos de todo tipo que hay en el derecho de familias, pero hay muchas de estas cosas que me hacen ruido y ese párrafo segundo ni les cuento. De la prueba ya habló afortunadamente Eduardo, con lo cual la pasamos, y esto es una norma que ya venía en la jurisprudencia. Es decir, la gran mayoría de nuestros códigos de procedimientos eximen del deber de declarar a los testigos que son parientes en la línea ascendente y descendiente, en la afinidad también, en la consanguinidad y en la afinidad, porque precisamente asume que imponer una declaración testimonial en un juicio pone a la persona en la violencia moral de tener que perjudicar a su pariente, a sus afectos, o bien mentir. Y la gran tragedia del derecho de familias es que lleva en sí una gran paradoja vinculada con la prueba. Tiene las hipótesis de casi imposibilidad probatoria, todo lo que pasa en la intimidad del hogar, en la intimidad del dormitorio de las personas, y que es prácticamente a veces de prueba imposible o casi imposible, y al propio tiempo estamos con el 99, de casi certeza absoluta, como el ADN. En el medio de todo eso, muchas veces hay necesidad de... Perdón. Apagué uno, me olvidé de... Hay necesidad de que ese pariente y ese allegado requiera sí o sí, se requiera sí o sí de su testimonio. Esto la jurisprudencia ya lo recibía prácticamente de manera unánime, y nos parece bien de última esa válvula de escape final en la que ahora se analice si esto no puede ser dispensado, porque tampoco establecerle violentamente el deber de testimoniar. Muchísimas gracias por el tiempo. Dos palabras para terminar. Ustedes vieron que acá han puesto la sal, la pimienta y el picante a la conferencia.
Yo les agradezco la presencia de todos. Noto con preocupación que no hay ningún profesor de Derecho Civil en la sala. Es como si siguiéramos los procesalistas ignorados por los civilistas. No es serio lo que estamos haciendo. Y sin embargo, hemos mostrado la punta de un iceberg. Esto que acá se ha dicho que es muy grave, muy serio, muy importante, cuantioso en cantidad de cosas que se dijeron, quiero que sepa que es apenas la punta de un iceberg. Se puede seguir diciendo muchas más cosas. Qué bueno sería que esto alguien se interesara por el tema y sepa que por lo menos hay gente en esta ciudad que cuestiona la validez, la vigencia, la eficacia, la eficiencia del Código Civil. Es decir, los abogados que ejercemos la abogacía empezaremos dentro de pocos días a sufrir la vigencia de un código que nos va a ignorar a todos los abogados, como lo acaba de contar Andrea. Gracias a todos, gracias profesor Álvarez de Gardel por darnos esta oportunidad y nos vemos mañana en la clase y el resto hasta siempre.